Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el restaurante Gemelli. Continuando con el tema de los presocráticos. El orfismo. Voy a hablar un poquito sobre el orfismo y que es una corriente muy antigua. Se considera una religión mistérica que mantiene en secreto ciertos conocimientos según gradualmente el adepto va ingresando a la iglesia o al gremio o al grupo, ¿no? Es una religión que creía en el alma, en la inmortalidad del alma, pero es muy parecida al cristianismo realmente. El orfismo es muy parecido al cristianismo, porque cree en una vida futura la cual desea y lamenta un paraíso perdido también, como lo mencionamos en las semanas pasadas. De hecho, los órficos le deben mucho a Hesíodo. Hesíodo habló de una caída original. Por ejemplo, la leyenda de Orfeo sería bueno recordarla, ¿no? ¿En qué se trata la leyenda de Orfeo? Hay varias versiones, pero básicamente, contando una que generalice todas, Orfeo es un hombre que es músico, vive en Tracia y está enamorado de Eurídice, ya está comprometido para casarse con ella, pero ella muere cuando van a consumar la noche de bodas, o sea, nunca se consuma. Entonces, es bien importante destacar que el amor que sentían el uno por el otro era un amor no de pasión, sino un amor espiritual, vamos a decir, un amor idealista, ¿no? Aunque también eran muy bellos físicamente, pero eran muy inocentes. De hecho, en la noche de bodas, que nunca se consumó, las vacantes, que eran mujeres conocedoras de la sexualidad, la orientaron a ella, le enseñaron, según la leyenda, cómo iba a ser feliz a Orfeo. Entonces, pues le dijeron: tú eres muy afortunada y debes de hacerlo muy feliz, porque nosotras, eres muy afortunada y nosotros queremos mucho a Orfeo y eres la gran afortunada, ¿no? Y con nuestros consejos tú podrás hacerlo feliz. Entonces allá se habla de una inocencia, entonces, pero ella muere inocente y Orfeo también se ve que era un hombre puro espiritualmente y sexualmente, porque era músico, ¿no? Entonces se supone que como músico su canto era muy inspirador, tranquilizaba a los animales, tranquilizaba a los personajes. Entonces cuando ella muere, porque Aristeo, un rival de Orfeo, la quiere para él, y ella le dice que ya no puede porque su corazón pertenece a Orfeo. Entonces él accidentalmente, creo que la deja en el campo, y ella es picada por una serpiente mortal que la mata, y entonces cuando Orfeo sabe, pues sufre mucho y idea la manera de regresar, de ir por ella al mundo del inframundo, que es donde las almas mueren cuando mueren. Pero ese mundo, el Hades, está gobernado por Perséfone y por Hades, que son es un matrimonio mítico de los griegos, de los dioses del Olimpo. Y Orfeo, para llegar a ellos, tiene que pasar por el Leteo, que es el río del olvido, y tiene que pasar también por el Caronte, es el barquero que lo guía, y Orfeo lo convence con su canto, le dice: sigue cantando, sigue, porque nadie quería llevarlo
ahí, ¿verdad? Con Hades, nadie lo quería llevar, pero siempre él los convence con su música. Y luego se enfrenta ante el Caronte, que es un perro colosal de 3 cabezas, y también lo duerme con su música. O sea, él en su trayecto cruza varios umbrales y cruza varias pruebas, ¿no? Cuando ya llega a la pareja mitológica, pues Orfeo el argumento que él da es, dice que ella vivió muy joven, murió muy joven, que él reclama que se le den nuevos días porque ella murió en la flor de su juventud, entonces considera que es una muerte injusta. Entonces, obviamente el dios no quiere, Hades no quiere, y finalmente Orfeo con una canción canta su dolor. Entonces con ese canto convence a Perséfone y convence a Hades, y Hades te dice, ok, va a haber una condición nada más, que ella se va a ir siguiéndote, pero tú no debes de voltear, porque si volteas antes de salir a la superficie la vas a perder. Pues tienes que confiar en ella, tienes que tener fe. Y van ellos como en alma, como en espíritu, vamos a decir. Bueno, más bien ella en espíritu va, y al final ya cuando ve la luz, ve la caverna, ve que va a salir de la caverna, ve la luz de la boca de la cueva por donde ingresó al inframundo. Dice, ya no escucho los pasos de Eurídice, mi amada, y voltea y la pierde. Entonces eso es como una falta de disciplina y por falta de fe, ¿no? Que le habían dado instrucciones exactas que él no creyó, ¿no? Entonces cuando la pierde, pues se queda doblemente adolorido, y ya se dedica a él a vivir para cantarle a los niños. Aquí está otro elemento de la inocencia, y a las aves o a los animales. Y entonces en la leyenda hay una parte cuando él interactúa con una niña que representa la inocencia, e interactúa con una vacante que era una mujer liberada, muy bonita. Ok, entonces cuando él dialoga con la niña le dice, Orfeo, mi mamá dice que cantas muy, muy bonito, que tu canto es hermoso. ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué vives solo? Y el Orfeo contesta la frase pesimista, dice, yo ya no espero nada de la vida. Y dice, pero voy a componerles una canción para los días felices que a ustedes como niños les toca vivir. O sea, ahí ves la personalidad del Orfeo, que no está amargado con la vida, aunque ha madurado y lleva una herida profunda, aún cree en la justicia y no se desquita con los niños ni con la vida en sí, ¿verdad? Entonces es una respuesta memorable. Y la otra interacción es con una de las vacantes, que le exige y le dice, Orfeo, tú tienes que tomar, míranos bien, somos hermosas, tienes que tomar a una de entre nosotros, tienes que elegir una, porque cuando él dice que él ya no espera nada de la vida y que él ya no desea más que vivir solo, ellas lo destazan, lo matan y lo rompen en pedazos y lo echan en el mar. Ahí muere Orfeo de la espuma y de las olas, ahí queda. Entonces, aquí en esta leyenda se está manifestando que la esencia de la vida no es Dios. Es una idea a lo mejor herética o pagana, sino la esencia de la vida es un amor de pareja. O sea, no es una atracción, no es recompensatorio. Si tú crees en la inmortalidad del alma, tu interacción con Dios, tu Padre Celestial, ¿no? Sino
lo que te llena es tu pareja. Eso es algo pues nuevo realmente, pagano si se quiere ver, porque siempre en la religión los dioses son primero y son el fundamento de toda estructura existencial. Entonces, por eso digo que el orfismo es muy romántico, nomás que es un romanticismo que, repito, no está basado en las relaciones sexuales físicas. ¿Por qué? Porque ellos creen en la inmortalidad del alma y está basado en una felicidad de comunión de pareja, pero es una comunión espiritual donde ellos son felices por tenerse el uno al otro, ¿no? En la eternidad, si se quiere, ¿no? Entonces es la leyenda de Orfeo. Se puede integrar al orfismo. Entonces listo. Ok, gracias. Bueno, efectivamente, Juan, tú hablabas sobre Heráclito y el ser y el no ser, ¿verdad? ¿Cómo está eso del ser y el no ser? Resulta que la explicación de Heráclito, yo lo estaba pensando, viene desde la perspectiva de Parménides, de que él dice, lo que es lo que no se mueve y no cambia. Entonces, si algo está cambiando, entonces está dejando de ser. O sea, tú eres y te capturo fotografiado, para Parménides. Pero si de repente tú cambias, dejas de ser lo que eres. Entonces, sí, o sea, aunque sí hay movimiento, es un equilibrio de las dos, pues. O sea, tanto Parménides como Heráclito tienen razón, porque no sé si puedan ser considerados como antagonistas. Hay un elemento que no cambia en el ser humano y que es lo que él es. O sea, tú cuando pasan los años y conoces a una persona y lo conoces en todos sus cambios de alegría, de tristeza, de enojo, etcétera, te das cuenta que hay algo en él que no cambia. Por ejemplo, él cambia porque a veces está triste y a veces está alegre. Entonces sí cambia. Bueno, sí cambia en estados de ánimo, pero en el estilo no cambia. Él siempre se pone triste así, o él siempre se alegra de esta manera. Entonces hay algo que es la personalidad, que no cambia. Entonces eso es lo que tenemos que entender por persona y por individuo, o un ser humano. Inclusive, bueno, pero entonces a eso me refería. Las instituciones buscamos que cambien poco a poco, o no queremos que haya cambios tan acelerados que trastornen toda la sociedad. No podemos decir, no, ¿sabes qué? Hay que cambiar, no podemos cambiar tan drásticamente, sino tenemos que cambiar poco a poco. La sociedad tiene que ir evolucionando poco a poco. Entonces, ahora, sobre lo que tú dices, mira, las condiciones sociales del origen del pensamiento racional, ¿verdad? Hubo un cambio, Juan, de pensamiento mítico a pensamiento racional, o logos, aquí le llaman en Wikipedia el logos, ¿verdad? Hubo un cambio. Hay 3 autores que tengo aquí, en Wikipedia, que más o menos coinciden y dan explicaciones de cuáles son las causas, por qué se dio ese cambio en la historia. Porque ¿cómo era la historia antiguamente? Era de mitos, era de las cosechas que el soberano decía, siembren, porque yo conozco los astros. Eso era antiguamente, ¿no? Y después hubo un cambio hacia ser más racional. Ahí hubo entonces este cambio del mito a logos. ¿Cómo se explica la transformación de las concepciones filosóficas con respecto a las míticas? Para PM School, estas causas son de índole social y económica. Como primera podemos mencionar, según School, la orientación del pensamiento
teórico hacia el pensamiento práctico. Se van a ser prácticos según aquí, ¿no? Y la creación de la moneda también es otra causa, la creación del calendario, la creación de la escritura alfabética. Y antes, ¿cómo era? Antes que eso, pues antes no había calendario, antes el rey decía, ¿qué decía? Siembren. No había que, ya viene invierno, vamos a sembrar, no. Era cuando el soberano dijera. No había escritura alfabética, tradiciones orales, lo que el rey dijera o lo que el profeta dijera. También el rol de la navegación jugó un papel importante, y también el comercio, ¿no? Bueno, ya con el comercio las circunstancias cambian y empieza a haber una máxima cosmovisión, porque conoces a otras culturas y otra gente, y eso te va dando más democracia. Y voy a continuar más ahorita, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? El nacimiento de la polis o de la ciudad-estado es lo que crea el pensamiento filosófico que pasa del mito al logos o a la razón. Ok. Precisamente es importante que nuestros amigos aprendan, por ejemplo, el concepto de la diferencia entre homogeneidad y heterogeneidad. Podemos usar una metáfora o una imagen. Digamos que tenemos una batidora y le echamos huevo, leche, un plátano, azúcar, y antes de prender la batidora, así como están todas las cosas, se dice que es un volumen heterogéneo que se va a identificar con la teoría materialista de Heráclito. Y cuando le damos y queda toda así pareja de un mismo color, de una misma sustancia, se va a identificar con el ser de Parménides, y por ahí pudiéramos entender, para definir conceptos, lo que es la homogeneidad. De hecho, hay autores que sobre la misma marcha van cambiando su definición de conceptos, son tan cambiantes. Por ejemplo, hay un autor, Herrero, que escribió un libro, folcloristas españoles que escriben libros sobre el Camino de Santiago. Supuestamente Santiago el apóstol murió en España, después vino a predicar a España, murió, y una vez que había fallecido bajó del cielo en una batalla entre moros españoles cristianos, y bajó luchando, de ahí la palabra Santiago Matamoros. Y de alguna forma se quiso rastrear toda esta forma de crear una mitología, pues no tan ancestral, sino una mitología más cercana, una mitología del año 1000, por ejemplo. Se quiso rastrear por los pasos donde pasó Santiago, y en ese rastreo histórico, en ese folclore, se llegó a la conclusión que ese camino por el norte de España, ahí es el camino de Santiago, que termina en su supuesta tumba, que un eremita vio en un campo, en la noche, que las estrellas caían, un campo estrellado de estrellas que caían, de Compostela, y ahí mandó descarbar y encontró un cuerpo, huesos, que la gente quiso que el colectivo público quiso que fuesen los restos de Santiago, y nace esta leyenda, ¿no? Esta leyenda mitológica que también la tenemos aquí en Tijuana, que después el Camino de Santiago llegó con los años a generar grandes divisas económicas, y también lo tenemos aquí en Tijuana con la leyenda de Juan Soldado, donde la gente le atribuye milagros y sin ninguna racionalidad, la gente deja dinero, etcétera, ¿no? Aquí en el Panteón número 1. Entonces, pero estos mitos que nosotros hablamos son de hombres que buscaban la materia prima. Cuando yo, por ejemplo, digo, ¿cuál es la materia prima de este pantalón Levi's? La materia prima, así en el lenguaje común que utilizamos, pues es la tela. Ese es el arjé, ¿verdad? Después con esa tela tú creas el pantalón, ¿verdad? Pero el arjé del pantalón, o la materia prima, fue. Entonces ellos querían encontrar también cuál era la materia prima que se había tomado para construir esta realidad.
En el lenguaje también decimos nosotros, yo me casé contigo, pero me divorcié después. Me casé con ella y me divorcié. ¿Por qué? Porque cambió. Son estructuras lingüísticas que son muy legibles, ¿verdad? Son muy legibles. Como que hay un anhelo inconsciente de la permanencia, de que aquello que tú definiste no te hayas equivocado, ¿verdad? De que tú quieras atrapar algo fotografiado, es un anhelo, ¿no? Pero P. Parrington, continuando con cómo fue el cambio del mito a logos, cree que también un incremento de la riqueza material y un progreso técnico de las ciudades jonias, y gracias a la libertad que lograron estas sociedades, se creó ese cambio hacia la racionalidad, ¿no? Esa libertad era contraria a la ortodoxia mantenida por la casta sacerdotal de sociedades como la egipcia y la babilonia. Ok. Bueno, entonces G. Thompson habla de cómo es que el hombre creó ese pensamiento racional, porque antes los fieles que seguían ciegamente por fe mitológica al soberano, pues no razonaban. ¿Cómo fue que el hombre empezó a razonar? Y según la teoría de Thompson, dice que fue gracias a la apertura de los mercados, en donde el objeto se transforma en mercancía, teniendo tanto un valor de uso como un valor de cambio. Por lo tanto, es comprensible el advenimiento de la razón. El objeto se despoja de su diversidad cualitativa para tener una significación abstracta. O sea que el comercio y el ponerle un valor abstracto a una cosa, a un objeto, fue lo que detonó el pensamiento racional, según Thompson. Bueno, hay otro autor, Jean-Pierre Vernant, filósofo e historiador francés, fallecido en el 2007, un autor laico y especializado en la Grecia antigua. Igualmente él explica su teoría sobre el cambio del mitos al logos, ¿no? Por ejemplo, él dice, bueno, los mitos eran ritos orientales de soberanía, y el logos, en el logos, el mito y el rito pierden significación e inteligibilidad, o sea, ya no se entiende. Aparece con la aparición de la polis o la ciudad-estado, sucede todo esto. Los elementos atmosféricos se independizan de la figura del soberano, ¿verdad? O sea, como tú decías, el soberano ya no es el que indicaba las estrellas, va a haber un eclipse, entonces esto ya se independiza, ¿no? El soberano es una cosa y los elementos atmosféricos son otra cosa. Ahora, él ve a la filosofía como una forma de racionalidad y ve al filósofo como un ser humano, un tipo humano, que ha superado al augur, o sea, al profeta o al poeta inspirado. Ahora, ahora podemos decir, bueno, pero a ver cómo está eso. Pero entonces, si Jean-Pierre Vernant tiene razón, entonces, ¿por qué Parménides habla de una verdad revelada en sus poemas? En el Proemio, él habla de una verdad revelada. Caray, pues no que muy científicos los presocráticos, no que muy laicos, ¿verdad? O no que muy racionales. ¿Por qué Parménides habla de un saber revelado? Entonces, bueno, él explica, bueno, aunque Parménides habla de un saber revelado, hay una diferencia entre Parménides como poeta y los chamanes griegos o los augures, que ellos más bien, a diferencia de Parménides, están en posesión de un saber secreto, que aquí es como decía el orfismo, eran sociedades, religiones mistéricas. En las universidades no hay nada mistérico. Ahí en las universidades laicas, racionales, es lo que buscan, difundir el conocimiento. De igual manera, los presocráticos buscaban eso. Eso los distinguía de los chamanes griegos. ¿Sale? El filósofo propone divulgar su saber
a un cuerpo de discípulos, como lo hizo Pitágoras. Y también hay una pérdida del poder político excluyente de los genes nobiliarios, o sea, la mitología tenía que ver con familias nobles, ¿no? Además, se publican los decretos de justicia que antes eran reservados para los eupátridas, que son los aristócratas, ¿verdad? El paso del uso del plural, seres de los jonios, los filósofos materialistas, tales, el agua, etc., al singular ser de la escuela itálica de Elea, de Parménides, buscando la unidad y la estabilidad o permanencia. Ahí está, se distingue ese cambio, ¿no? Ahora, ¿cuándo termina el periodo presocrático? La respuesta es: con la difusión del pensamiento platónico termina el periodo presocrático. Gracias. Bueno, José, o sea, yo creo que cuando el científico ve un fenómeno que no entiende y ve que es un fenómeno que él lo dibuja a través de un sistema y encuentra que tiene un elemento que no hay una palabra en el lenguaje para dar una explicación, yo creo que el científico tiene que construir un lenguaje. Esa es mi opinión. O sea, no se puede criticar ni desvirtuar una estructura lingüística que es un instrumento para explicar la realidad. Esa es mi opinión, pero y otra cosa que te iba a decir, que no decías, bueno, ahorita me voy a acordar. Ok, les decía yo, fíjense, una de las grandes preguntas es cómo llegaron a nosotros, José y Juan, estos fragmentos, ¿no? Sería una gran revelación decir, bueno, en el año de 1903, como lo había mencionado hace 2 semanas, Hermann Diels, el filólogo alemán, Hermann Diels, en 1903 inició más o menos pero bueno, ¿y en qué se basó? Realmente sería una revelación descubrir que uno de los primeros obispos de la iglesia cristiana primitiva, estoy hablando del año 200, el año 100 después de Cristo, Eusebio de Cesarea, por ejemplo, Hermann Diels tomó un libro de Eusebio de Cesarea para reconstruir los fragmentos aristocráticos, porque uno puede decir, bueno, ¿qué tienen que ver Ireneo, Eusebio de Cesarea y muchos apologetas cristianos de los primeros días de la iglesia que tienen que ver con los presocráticos? Porque ellos sus libros fueron fuente de frases, de citas presocráticas que Hermann Diels, José Ábalos, rastreó. Es muy interesante que los presocráticos, bueno, y aquí la gente que nos escucha me va a decir, ¿qué personajes o qué chistoso José que graba videos sobre los presocráticos? Un tema que aquí me puede interesar. Y los presocráticos y la gente que se interesa en la filosofía presocrática somos gente buena, porque estamos buscando una verdad, una justicia, un mejoramiento social. Estamos invirtiendo nuestros días de vivir en eso. O sea, parece que hay un esfuerzo sistematizado por ocultar la experiencia de la historia. O sea, ¿por qué? Porque entonces, si la experiencia se revela, se va a revelar el conocimiento, y entonces va a haber perjudicados, pero también va a haber beneficios. ¿Sí? O sea, ¿por qué yo me preocupo por estar sistemáticamente en las universidades ocultando este conocimiento, ocultando sistemáticamente esta experiencia?
porque de otra manera, si no lo hago, yo me puedo ver afectado. De alguna forma el sistema se puede ver afectado, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, en uno de los poemas de Xenófanes, él desacredita la opinión en favor de los hechos. Un poema de Xenófanes. O sea, un poema de Xenófanes desacredita la opinión y dice, bueno, las opiniones son opiniones, y en favor de los hechos, ¿no? Si nosotros, como ciudadanos de Tijuana y del mundo, aprendiéramos de esa experiencia, que ya lo dijo un hombre antes de que naciéramos, Xenófanes, y creyéramos y tuviéramos fe en eso, ¿cómo pensaría? ¿Cómo se robustecería? ¿Cómo se fortalecería nuestro pensamiento crítico? Sería una bomba, sería una potencialidad infinita, ¿no? Pero todavía damos importancia a las opiniones y a las personas. Pero bueno, ahorita voy a seguir hablando. Lo que pasa es que no hay que confundir la historia de las creencias. Nosotros estamos haciendo una historia de las creencias. Es muy diferente a imponer una opinión. O sea, nosotros, por ejemplo, la opinión la podemos imponer ya después de haber tenido un amplio espectro de conocimiento sobre las historias de las creencias, pero si no conocemos las historias de las creencias, nuestra opinión va a ser débil. Por eso yo creo que no me entusiasma mucho enfocarme en una opinión, aunque es bueno el debate y la guerra, porque como decía Heráclito, de la guerra, tú no has hablado de la guerra, pero Heráclito habló de la guerra. La guerra es necesaria, ¿no? Porque de la guerra nace la luz, ¿no? Pero como les digo, aquí nosotros lo que estamos haciendo nada más es buscando hacer una correcta interpretación de las creencias de distintos hombres. Él creía esto, y ya. Nosotros estamos por un viaje en un museo, estamos viendo pintura. Es una pintura, es otra pintura. Entonces, me continúo, ¿verdad? Fíjense que el término presocrático es un término que se acuñó y después del libro de Hermann Diels, Fragmente der Vorsokratiker, o los fragmentos presocráticos, y él se basó mucho bueno, como les digo ya, en muchos autores, en muchos doxógrafos. Fíjense que la visión antropológica que tuvo Sócrates y Platón dista de la visión cosmológica que tuvieron los presocráticos. Los presocráticos estaban interesados en el cosmos, en cómo la materia había sido constituida, ¿no? Y qué era el primer elemento. Obviamente los átomos nadie los ha fotografiado, no hemos, hasta ahorita nadie ha agarrado, aquí ya capturó un electrón o ya le tomé una foto a un... Entonces son teorías, ¿no? Son modelos matemáticos, son mitos. Entonces, los sofistas y Sócrates constituyen esa visión antropológica de la ética del hombre, donde se centra el hombre como búsqueda de especulación filosófica. Ya no se centra la filosofía, la especulación en el cosmos. Y obviamente estos filósofos presocráticos no son nada homogéneos. Sería un simplismo querer ver a los presocráticos como filósofos homogéneos que tenían eran bastante heterogéneos, ¿verdad? Fíjense ustedes que la doxografía es una rama de la literatura que estudia las obras dedicadas a recoger los puntos de vista de filósofos y de científicos del pasado. Eso es lo que estudia la doxografía, ¿no? Entonces hubo muchos doxógrafos que se enfocaron en las escuelas filosóficas y empezaron a coleccionar esas opiniones de estos presocráticos. Y hubo muchos, ¿no? Hubo muchísimos, inclusive estos doxógrafos empezaron a clasificarlos de manera ingenua y equivocada en escuelas. Muy interesante, ya lo... Ok.
Fíjense que ha habido una valoración de autores, algunos más fidedignos o más crédulos, o sea, el gran problema que nosotros tenemos es